Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíe tu verdad y tu justicia, a ofrecer el sacrificio que me da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con dolor. Pidamos perdón al Señor porque hemos pecado. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Rezamos también hoy la misa pidiendo por la salud de los enfermos. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos enfermos, y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud para que puedan darte gracias y alabarte en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara,
porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto ayer como hoy celebramos la misa por los enfermos, de modo que volvemos a recordar los enfermos por quienes estamos rezando. Por supuesto, los que están afectados por el COVID, para que el Señor les saque de ese trance, y las mejorías, al menos nos llegan noticias de que se van dando, gracias a Dios. Pero también por todos los otros enfermos que no son de COVID y que siguen existiendo y que tienen enfermedades dolorosas, serias, graves. Bueno, entonces rezamos por todos los enfermos. Y por el eterno descanso de Adrián o Ariel Torres, nuestro vecino aquí de Fontana, fallecido
anoche o hoy, por el eterno descanso del padre Raimundo Rausch, que falleció esta mañana, un salesiano, y en el primer aniversario del fallecimiento de Aurora Fernández. Bien, mis queridos hermanos, espero que anden bien todos. Bueno, además estamos aquí celebrando la misa, unidos en este gran misterio que rompe y anula todas las distancias. Entonces, estamos espiritualmente cercanos. Tranquilo, se puede estornudar, ¿no? La primera lectura que sigue del libro del Eclesiástico, ese libro, acuérdense, escrito unos 200 años antes de Jesús, tiene un largo apartado, unos 6, 7 capítulos, en donde recuerdan con amor personajes importantes de la historia de Israel. Es como que el autor de este libro se sienta y agarra el álbum familiar y comienza a dar vuelta a las páginas y se encuentra con unos, con otros. Hoy se lee este texto nomás, donde dice, elogiemos a los hombres ilustres, etc. En los capítulos siguientes, que la liturgia no va a leer, pero que cada uno puede releer en la Biblia, del libro del Eclesiástico, apunten, del capítulo 44 en adelante, más o menos son unos 5, 6, 7 capítulos más. Bueno, va a hablar de Enoc, de Abraham, de Elías, en fin, de estos grandes personajes. Y hoy que, bueno, lloramos la muerte de seres queridos y de conocidos, amigos, etc., voy a hacer esta comparación. No todos los que pasan por este mundo dejan lindos recuerdos. No todos nuestros familiares que murieron fueron buenos para nosotros. Hay que ser sinceros y realistas. Eso no quita que haya que apreciarlos y rezar por ellos. Pero a veces hay muertes que son un alivio para otros, porque también existen personas malas que hacen mal, que maltratan, etc. Pero en nuestra historia tenemos personas, muchas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, vecinos, hermanos de comunidad cristiana, de movimiento, etcétera, que han dejado un gratísimo recuerdo, y no hay que olvidarlos. Y todos hemos tenido la experiencia de que pasaron entre nosotros haciendo el bien. Lorenzo Arévalo, últimamente Olga, Marcelino, por decir de los últimos que se nos han ido tan cercanos, por decir, pero después cada uno puede hacer memoria de su propia familia. Entonces, siempre hay que rezar por el eterno descanso de estas almas, de todas las almas, de los buenos, de los que han sido buenos y de los que han sido malos también. Pero no hay que perder memoria de los buenos. Y dentro de la familia de Dios, los cristianos, bueno, ha habido cristianos malos, cristianos pésimos. Dios los juzgue, bueno, pero ha habido cristianos maravillosos.
Es lo que decimos la comunión de los santos. Hay santos. Entonces hay que tenerlos presentes e invocarles en todas las circunstancias. Por ejemplo, en la que estamos viviendo. Y por tanto invito a pedir la intercesión de los santos, de los que tenemos especial devoción, y de todos los santos. Hoy es la fiesta, por ejemplo, de San Germán de París. ¿Quién lo conoce? Y bueno, los de París, porque fue obispo de allí del siglo octavo, noveno, por ahí. Pero está en el santoral. Entonces yo invoco a San Germán pidiendo que interceda por la humanidad. San Germán ha sido bueno, es santo. Bueno, esto por un lado. Entonces, no perder la memoria de los hombres buenos. Hoy se recuerda la muerte también del primer caído en Malvinas, Acevedo. Un teniente, creo que era, una cosa así. El primer caído en Malvinas. Como todos los de Malvinas, no podemos olvidarlos. Gente que hicieron bien a la patria. Se recuerda a malandras que dañaron la patria y ¿cómo no vamos a recordar a los que la hicieron grandes, a los que lo dieron todo por la patria? Y en el Evangelio no quiero dejar de acentuar lo siguiente. Tenemos aquí un Jesús que en 2 o 3 días se movió y de un lado para el otro, de Jerusalén a Betania, de Betania a Jerusalén, estuvo ahí dando vueltas y como se dice vulgarmente, moviendo el avispero, es decir, provocando con sus palabras y sus acciones reacciones. Bueno, lo primero es de esta higuera que según dice el evangelista Marcos, no era el tiempo de los higos. Sin embargo, Jesús quiso ir a comer higos de esa higuera, que no tenía higos porque no era el tiempo de los higos. Y como no encontró higos, maldijo la higuera diciéndole que nadie más coma de tus frutos, y la secó desde la raíz. Lo que quiso hacer Jesús, evidentemente, no es agarrársela con el árbol, porque sabía Jesús esto, sino dejarnos una lección de que nosotros, cristianos, nosotros, iglesia, instituciones en la iglesia, tenemos que dar frutos todas las épocas del año. Y hay cosas en la iglesia que no dan frutos y que uno teme de esta maldición del Señor. Yo me pregunto, todas las congregaciones que están muriendo. Ustedes no tienen idea la cantidad de congregaciones que se van reduciendo. No hay ingresos de vocaciones suficientes y el panorama, humanamente hablando, es que algunas antes, otras después, irán desapareciendo. No comerán del fruto de esa congregación. También estamos los salesianos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que nos tomamos el permiso indebido de no dar frutos en algún momento de nuestra historia, de olvidarnos del Señor? Lo mismo dígase de parroquias,
de todo lo que hace a la institución eclesial. Esto por un lado. Y por el otro lado, la actitud de Jesús, que fue primeramente y miró qué pasaba en el templo, y al día siguiente viene y entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían, compraban en él, derribó las mesas de los cambistas, y aquello, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué ustedes la convierten en cueva de ladrones? Jesús, que quiere purificar una liturgia, un culto a Dios, purificar la casa de Dios, con buenos modos primero y después también con tirones de orejas. Misterioso ha estado el Señor. Bueno, entonces tomemos estas enseñanzas de nuestro buen Dios y pongámoslo en la práctica. ¿Me he permitido yo tiempos en mi vida de no dar frutos de santidad? ¿Quién me dio ese permiso? A ver, mi compromiso eclesial da fruto permanentemente, mi pastoral da fruto permanentemente. Bueno, tenemos esto. Después, mi modo de dar culto a Dios es sano, es correcto, realmente le agrada a Dios. Mi modo como participo en la misa, elevo mis plegarias, mi adoración, o se han ido metiendo en ellos estos vendedores de palomas, cambistas, y que han convertido el culto que le doy a Dios en algo que no le agrada a Dios. Bueno, cada uno con sinceridad, con humildad y humillándonos ante Dios. Señor, he pecado. Me tomé licencias que no me correspondían. Quiero cambiar, dame tu gracia, sosténme en la perseverancia de mis buenos propósitos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus
sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oblaciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido le tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Ramón Alfredo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los que aquí has reunido, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Recordamos una vez más a Aurora, a Raimundo, a Ariel, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, tú eres el auxilio en la debilidad humana. Ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, puedan volver a participar en tu iglesia, en la asamblea de los fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desoiga las oraciones que en nuestras necesidades te dirigimos. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que descienda abundantemente sobre todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Vayan en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Padre nuestro, eterno Dios, y al alejarnos
del altar del Redentor, danos tu santa bendición.